Entre campos de agaves, playas, montañas, grandes ciudades y pueblos mágicos, se encuentra el estado de Jalisco, ubicado en el occidente de la República Mexicana. Decir Jalisco es hablar de tequila, charrería, mariachi, fútbol y tradición al más puro estilo Jalisco. Su tradición y belleza atraen cada año a un gran número de turistas. Acompáñame y descubramos juntos 40 datos que quizá no sabías de Jalisco. El nombre de Jalisco proviene del náhuatl y quiere decir sobre la arena. Su capital, la ciudad de Guadalajara, es una de las ciudades más importantes del país. En su centro histórico encontrarás edificios de alto valor artístico, cultural e histórico. El tequila es la bebida tradicional 100% mexicana más reconocida en el mundo y orgullosamente es jalisciense. Es uno de los estados más desarrollados del país en cuanto a actividades económicas, comerciales y culturales. La Catedral de Guadalajara fue construida durante 50 años donde se combinaron estilos arquitectónicos góticos, barrocos y neoclásicos. Se dice popularmente que Jalisco es México, esto debido a que ha aportado desde su historia gran parte de las tradiciones culturales que representan a México. La zona metropolitana de Guadalajara, aparte de ser la segunda ciudad más grande del país, es una de las más visitadas por el turismo internacional. En la localidad de Tequila se encuentra la destilería más antigua de América y aún se encuentra activa. En un momento específico del día, generalmente por la mañana, los destiladores hornean las piñas de agave que serán usadas en la producción, así que al dar un paseo matutino por la plaza principal del pueblo mágico de Tequila, será la mejor forma de maravillarse con este olor tan dulce como la miel. El son particular que dio origen a los ahora mariachis nació en Cocula, Jalisco. Los habitantes de este pequeño pueblo crearon la base rítmica como una expresión de adoración a la Virgen de la Pila, imitando así a los frailes que utilizaban la música para evangelizarlos. La UNESCO nombró al mariachi como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Jalisco es sede del Encuentro Internacional de Mariachi y la charrería. En ella se dan cita todos los mariachis y charros del país y del mundo, con el fin de hacer gala de su talento y habilidades. La música que se escucha en el género del mariachi es desde un guapango, sones y en la actualidad se escuchan baladas en este ritmo de música. El atuendo típico de la mujer en Jalisco hace gala de colores como rosa mexicano, rojo, amarillo y azul claro. Este quizás sea el traje con el cual se reconoce el folclore mexicano alrededor del mundo, debido a su belleza y colorido. Su gastronomía es reconocida dentro y fuera del país, siendo la torta ahogada uno de los platillos que más se conocen. Por consecuencia, Guadalajara tiene el récord Guinness de la torta ahogada más grande del mundo. Midió 646 metros de longitud. Además, fue inventada en la década de los 30 y su creación se le adjudicó a Luis de la Torre, un trabajador que al empacar su almuerzo tiró su torta dentro de una olla con salsa de chile. Sin duda fue un delicioso accidente. ¿Sabías que Puerto Vallarta fue nombrado por Ignacio Vallarta? Esta persona fue gobernador de Jalisco. Antes se le conocía como Las Peñas. Con 900 metros de profundidad, la Bahía de Banderas es una de las bahías más profundas en el mundo entero. Durante los siglos XVII y XVIII, la Bahía de Banderas sirvió como punto de refugio para los barcos que pasaban por la región. Esto debido a que el área era muy frecuentada por piratas y ladrones. A principios del siglo XX, el río San Juan de Dios dividía la ciudad de Guadalajara. Los españoles vivían del lado poniente y los indígenas en el oriente. La razón de la separación fue que los conquistadores temían que las razas prehispánicas que habitaban la región los atacaran. La ciudad de Guadalajara tiene 5 apodos: la Perla de Occidente, la Perla Tapatía, Guanatos, la Novia de Jalisco y la Ciudad de las Rosas. Una de las edificaciones más icónicas de Guadalajara es el Hospicio Cabañas. Su diseño y conceptualización fue obra del arquitecto Manuel Tolsá. Sin embargo, él nunca visitó la ciudad. La construcción del ahora museo estuvo a cargo de uno de sus alumnos. El Palacio de Gobierno en Guadalajara ocupa un lugar importante en la historia de México. Ahí Miguel Hidalgo promulgó la abolición de la esclavitud. San Sebastián del Oeste es un destino imperdible. Se trata de un pueblo minero ubicado en la Sierra Madre Occidental. En él disfrutarás de unas vistas magníficas desde la cercana cima del Cerro de la Bufán. Podrás pasar tiempo de calidad en la tranquilidad de un pueblo de tan solo 600 habitantes. Tlaquepaque es un referente nacional en artesanías, un gran centro manufacturero que sigue elaborando artesanías de papel maché, vidrio, latón, alfarería, hilados, barro, piel y madera. Todo esto le ha dado la fama de ser un pueblo galería. Mazamitla tiene un encanto especial entre cabañas de madera y calles empedradas. Los amantes de la naturaleza disfrutarán de lugares como las cascadas El Pedregal, El Salto y el Cerro del Chacal. La isla Mezcala se volvió famosa durante la Guerra de Independencia. Esto cuando un grupo de aproximadamente 1500 personas crearon su fortaleza y mantuvieron su independencia de los españoles de 1812 a 1816. Después de esto sirvió
sirvió como prisión hasta 1855. En la isla de Mezcala encontramos el árbol de tronco blanco. Quedan muy pocos de su especie en la región y anteriormente eran utilizados para la creación de libros. Se distingue por su figura en forma de elefante y su peculiar color. La isla de los alacranes, ubicada en el famoso lago de Chapala, recibe este nombre debido a que tiene forma de un alacrán. El lago de Chapala es considerado como el lago más grande de México. Tiene una extensión de 114,000 hectáreas. Además, este lago delimita la frontera entre Jalisco y Michoacán. Zapopan es uno de los centros marianos más importantes de México. A la Virgen de Zapopan se le ha nombrado patrona contra los rayos, tempestades y epidemias. De ahí que la imagen peregrina a las ciudades próximas durante el tiempo de lluvias entre junio y septiembre. La zona arqueológica Teuchitlán o Huachimontones es un asentamiento localizado en el municipio jalisciense de Teuchitlán. Se caracteriza por su peculiar estilo arquitectónico, basamentos cónicos escalonados y patios circulares que integran, además de un juego de pelota, varias terrazas y edificios. Lagos de Moreno es una joya de la arquitectura colonial. Su centro histórico es considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además, no dejes de visitar la parroquia de la Asunción, el Teatro Rosas Moreno y el Templo del Calvario, así como el Museo de Arte Sacro. Si quieres vivir un apasionado fin de semana con esa persona especial, el lago de Chapala es tu destino ideal. Encontrarás románticas cabañas y alojamientos en los que vivirás bonitos y románticos momentos. Además de la torta ahogada, deleítate con una rica birria, pozole y un refrescante tejuino. El tejuino es una bebida ancestral y más que otra bebida de maíz. Para producirlo se usan dos métodos. En uno se utiliza masa fermentada de maíz y piloncillo y en otra se utiliza un atole de maíz. Eso es lo que caracteriza al tejuino que se produce en el estado de Jalisco. El clima se caracteriza por ser cálido y en conjunto con la hospitalidad de sus habitantes hace de Jalisco un centro turístico inigualable. La flora y fauna es muy variada. Abundan las caobas, ceibas, encinos y pinos. Además, en la región habitan las ardillas, el gato montés y el venado cola blanca. Y como dato extra, el estado de Jalisco es sede de cuantiosos y renombrados festivales, como por ejemplo el Festival Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, un evento cultural que reúne a lo más selecto del gremio cinematográfico nacional e internacional. Visitar Jalisco es adentrarse en las más puras tradiciones mexicanas y sin dudarlo es un destino que te encantará. Espero que este video te motive a conocer más del siempre bello estado de Jalisco y si tienes algún dato extra no olvides comentarlo. Si te gustó el video no olvides compartirlo y darle like porque con eso me estarías ayudando para que mi contenido le llegue a más personas. No olvides que yo soy Israel Sosa y esto es Academia Sosa.